Bien, bienvenidos de nuevo. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de nuevo de, bueno, cuál es la limitación en el rendimiento deportivo. En muchas ocasiones, pues nos centramos en que la limitación está en el consumo máximo de oxígeno, en el ritmo umbral, en que mejoraremos más nuestro entrenamiento o nuestro rendimiento conforme podamos aumentar la intensidad de los ritmos. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Yo no me cansaré de decirlo. La limitación en el rendimiento no está en el entrenamiento de carrera, sino la capacidad que tiene nuestro cuerpo para soportar el estrés del deporte asociado a la carrera. Y bueno, y ahí es donde entra la fuerza. No llevo atletas que llevan entrenando conmigo, corredores populares que llevan entrenando conmigo 10 12 años, 15 años y todavía no lo entienden, ¿eh? E incluso son atletas pues que llevan mejorando con una mejora continua y a pesar de eso no terminamos de entenderlo. Pero bueno, yo no voy a tirar la toalla, yo seguiré insistiendo en que lo más importante es soportar el estrés del entrenamiento de carrera sin lesionarnos. Y ahí es donde entra la fuerza. Hoy voy a empezar con el iPad, lo voy a intentar de nuevo explicar en el iPad y después vamos a ver un ejemplo, simplemente un ejemplo de cómo podemos de cómo podemos minimizar el riesgo de la lesión. Y el ejemplo que voy a poner, pues bueno, pues son los isquios. Los isquios es una de las grandes lesiones del corredor y es simplemente un ejemplo. Pero lo que vamos a ver para los isquios podría aplicarse para cualquier lesión o cualquier debilidad muscular. Entonces, vamos primero al iPad, lo explicamos ahí y de nuevo y después bueno, pues vamos a ir a ver un vídeo, un ejemplo de cómo trabajar la fuerza, un ejemplo práctico. Entonces, vamos allá. Comparto iPad con vosotros. Bueno, bien, pues aquí lo tenemos. Entonces, siempre cuando dibujamos nuestro famoso gráfico en donde tenemos las tres zonas, en donde esta es una zona de umbral, esta es una zona, lo que llamamos o lo que llaman zona 2 pero que en un modelo de tres zonas sería zona uno, que es zona de rodaje. Y una vez más, aquí tenemos zona de VO2 max. Aquí esto simbolizaría el ritmo o la intensidad y aquí los niveles de lactato en sangre, simbolizado por esta curva en donde aumenta de forma exponencial con la intensidad. Y esta zona en donde el aumento es exponencial, en donde empieza el aumento de forma exponencial, es lo que llamamos entrenamiento a umbral. Entonces, el tema es el siguiente. El objetivo del entrenamiento es desplazar esta curva hacia la derecha. Es decir, que con el entrenamiento podamos desplazar la curva aquí. De manera que nuestro umbral se desplaza, perdón, esto sería, esto sería aquí, ¿bien? O sea, si estamos en la línea blanca, nuestro umbral se desplaza hacia la derecha, de manera que a más seremos capaces de llevar más ritmo a los mismos niveles de lactato o las mismas pulsaciones. Si aquí dibujamos el pulso, ¿eh? A las mismas pulsaciones, ¿no? De manera que a un mismo pulso, desplazando la curva a la derecha, seremos capaces de correr más rápido. Esto es muy fácil de hacer. Esta mejora del desplazamiento de la curva del lactato hacia la derecha y la mejora de los umbrales es muy fácil de hacer con el entrenamiento. Esto simplemente, vamos a poner aquí en color amarillo, esto simplemente es con el entrenamiento y es muy fácil de hacer y además hay una mejora continua. Aquí hay un problema y es que si solo nos centramos en el entrenamiento de carrera,
aumentaremos, mejoraremos nuestro rendimiento en carrera, pero a nivel muscular, nuestra musculatura, sobre todo a nivel de la articulación, será incapaz de soportar el estrés que van a suponer estos ritmos cada vez mayores. Entonces, ahí, cuando aumentamos los ritmos, porque hemos mejorado nuestros umbrales, ahí es donde viene siempre la temida lesión. Entonces, ahí hay no estamos, no, si nos centramos solo en la carrera, no vamos a mejorar de forma equitativa el entrenamiento de carrera con la fuerza, pero ojo, fuerza no entendida como la capacidad de mover peso, sino como la capacidad que tenemos para soportar este estrés sin lesionarnos. Y aquí es donde viene este entrenamiento de fuerza. Y aquí es donde está el mayor problema del entrenamiento, y especialmente en atletas populares de una edad ya un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque claro, con 20 años aguantamos todo, pero cuando ya empezamos a cumplir 40, 45, 50, ahí nuestro sistema musculoesquelético no es tan fuerte, de nuevo entendido fuerte no como la capacidad de mover peso, sino fuerte como la capacidad para no lesionarnos a pesar de aumentar la intensidad del entrenamiento. Y aquí es donde viene el entrenamiento de fuerza. Entonces, hoy voy a poner simplemente un ejemplo de cómo trabaja la fuerza a nivel de isquios, en donde aquí lo que quiero transmitir es que la fuerza no viene dada por mover peso, sino por, bueno, pues trabajar realmente esa articulación para poder soportar este estrés. Vamos allá. Entonces, voy a poner el ejemplo de cómo trabajamos los isquios. Claro, cuando pensamos en isquios, podremos decir, bueno, pues flexores de rodilla. Pero tenemos que pensar que los isquios, además de flexores de rodilla, son también extensores de cadera. Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, la lesión de isquios viene dada no por la flexión de rodilla en sí, sino por su componente de extensión de cadera. Es decir, tenemos que pensar en el músculo no como el vientre muscular, sino como su biomecánica muscular. Es decir, ¿qué función biomecánica tienen los isquios? Flexores de rodilla y extensores de cadera. Entonces, cuando trabajemos los isquios, tenemos que trabajar en esas dos biomecánicas. Por un lado, flexión de rodilla en el eje con respecto al eje lateromedial, y por otro, la extensión de cadera a través de también glúteo mayor. Bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces, os voy a poner, esta es una máquina de isquios. Claro, desafortunadamente no todas las máquinas de isquios son como esta que tenemos aquí en nuestro estudio, en donde, bueno, es una máquina en conforme avanzamos en el rango, conforme aumentamos la flexión de rodilla. Fijaros, esta cruz que la tiene la máquina simboliza el eje. Es el eje de rotación con respecto a la rodilla. Es un eje lateromedial, de manera que la rodilla flexiona con respecto a este eje. Y la máquina, el movimiento del peso en esta máquina gira en torno a este eje. Bien, entonces, no es pensar en mover peso, no, es pensar en, bien, trabajo rodilla con respecto a este eje. A partir de ahí, claro, el músculo tiene diferente fuerza en función de la posición del rango. El músculo, el bíceps y los isquiosurales y los isquiotibiales, los isquios de forma genérica, como flexores de rodilla, su fuerza, la capacidad para generar fuerza, varía en función del brazo de momento. Y el brazo de momento varía en función de el rango. Bien, pues la máquina nos ofrece una resistencia en función del rango. Eso es lo que se llama perfil de resistencia. Es decir, la resistencia que nos ofrece la máquina, las máquinas buenas, no cualquier máquina de gimnasio, porque el problema de las máquinas de gimnasio es que primero tienen mucha fricción, no, el mantenimiento no es bueno, el perfil de resistencia no es el adecuado. Entonces, una buena máquina, primero, la resistencia tiene que ser, la fricción tiene que ser mínima, el movimiento tiene que ser muy suave, no tiene que haber fricción.
porque si hay fricción, nos va a ir parando a lo largo del rango esa fricción, ¿no? Y segundo, tiene que tener un correcto perfil de resistencia, es decir, la resistencia que nos ofrece la máquina en el movimiento es diferente en función del rango en el que me encuentro. Los isquios son más débiles en último rango de flexión, es decir, si yo empiezo aquí, bien, si yo empiezo ahí, aquí la fuerza del isquio es grande. Aquí el isquio puede generar fuerza, una gran fuerza. El problema está en cuando llego al último rango. Fijaros ahí cómo sufre, ¿eh? Fijaros ahí cómo flexiona y sufre. A pesar de que la máquina le quita tensión, pero a pesar de ello, este corredor está sufriendo. ¿Por qué? Porque lo hace lento. Claro, si lo hiciera rápido, si hiciera un movimiento rápido, explosivo, esto no se vería. Por eso hay que trabajarlo lento. Este es otro componente. El trabajo tiene que ser lento. Si yo muevo rápido, voy a mover gracias a la inercia. No me vale. Quiero mover gracias al trabajo del músculo. Entonces, el movimiento tiene que ser rápido, no explosivo. No quiero un movimiento explosivo, porque si yo hiciera esto de forma explosiva, podría llegar aquí no gracias a la fuerza del músculo, sino gracias a la inercia, al momento inercial del movimiento. Bien, entonces, la máquina me ofrece diferente resistencia en función del rango. Si yo quiero trabajar los isquios, hemos dicho, el isquio actúa a nivel de dos articulaciones, a nivel de rodilla, flexores, y a nivel de cadera, aquí a través del tendón de los isquios, en su inserción a nivel de la tuberosidad isquiática que está aquí. ¿Y qué hace? Extender cadera. Claro, cuando corremos, fijaros, ¿cuántos de vosotros llegáis aquí a la flexión máxima al correr? Muy pocos, mínimo, muy pocos. ¿Por qué? Porque os quedáis en el primer rango. ¿Por qué? Porque no hay fuerza en el último rango. Luego aquí eso genera una tensión en los isquios muy grande. En definitiva, lo que voy buscando es trabajar el músculo en su función biomecánica. En el caso de los isquios es flexor de rodilla, trabajo en función de la tensión al rango y ahí lo que le pido, fijaros lo que hace, le pido que eleve, que haga una extensión de cadera y que asista el glúteo mayor con la extensión de cadera a los isquios. Pero aquí el componente del glúteo mayor es mínimo. Sobre todo lo que le pido es la extensión de cadera desde los isquios. Bien, vamos a verlo de nuevo. Entonces aquí ahí ya llega al último rango, ya está en el último rango y ahí baja despacio. Y tenemos que bajar despacio en el componente excéntrico. Bajo despacio. Y ahí llego y al llegar vuelvo a flexionar. Bien, vamos a verlo de nuevo. Flexiono despacio, insisto, despacio, porque si hiciera esto rápido, el músculo no trabajaría en todo el rango. El movimiento no iría asociado a la fuerza, sino que iría asociado al momento inercial. Sigo, sigo. Y aquí en el último rango, lo que le pido es, fijaros lo que hace aquí, eleva un poco, eleva un punto, separa un punto las piernas de el banco y coge la extensión de cadera desde la tuberosidad isquiática. Y así de esa manera trabajo los isquios en sus dos biomecánicas fundamentales, que son flexores de rodilla y extensores de cadera. Bien, es solo un ejemplo. Es un ejemplo de cómo trabajar la fuerza. Lo mismo aplicaría a la cadera. Si yo hago una abducción de cadera, tenemos que saber qué musculatura está implicada en la abducción de cadera. Si yo hago una flexión plantar, tenemos que saber qué musculatura y qué biomecánica está asociada, qué musculatura está asociada a esa biomecánica de flexión plantar a nivel del pie. ¿Sí? Si yo hago una extensión de columna, lo mismo. Claro, esto no es fácil. Y lo que se hace es simplemente mover peso. Pero mover peso no me vale. Tengo que moverlo de la forma adecuada, porque si no, no me vale. No estoy trabajando la biomecánica del músculo. Entonces es un cambio de paradigma a nivel del trabajo de fuerza. No es colocarme debajo de una barra y empezar a hacer sentadillas como un loco.
con el máximo rango, perdón, con el máximo peso y con explosividad. Porque si lo hago con explosividad, no voy a trabajar la biomecánica correcta. Voy a dejar al sistema nervioso que elija y va a elegir lo que tiene, lo que puede, no lo que tiene débil, sino lo que puede. Y yo lo que quiero trabajar no es cualquier cosa, quiero trabajar la debilidad. Y ahí es donde viene la precisión del trabajo de fuerza. Tiene que ser preciso, porque si no, no me vale. Es más, probablemente aumente los desequilibrios. Bueno, muy interesante. Un cambio de paradigma a nivel del trabajo de fuerza, pero sin fuerza no hay carrera. Sin fuerza, por mucho que nos empeñemos en entrenar la carrera, por mucho que nos empeñemos en desplazar esa curva del lactato hacia la derecha para mejorar los ritmos a diferentes en sus diferentes zonas metabólicas, si no parto de la base, y la base es el trabajo de fuerza, la base es que mi cuerpo pueda soportar el estrés que genera la carrera a nivel del cuerpo, a nivel de la articulación. Si no trabajo esa base, me voy a lesionar. Y entonces volveremos al inicio. Y el inicio es que perderemos rendimiento, porque no puedo entrenar. Y si no entreno por una lesión, sí o sí pierdo rendimiento. Luego el rendimiento se basa en la continuidad. Y para tener continuidad, la base es la fuerza, entendida no como capacidad de mover peso, sino trabajar la musculatura en su función biomecánica de forma adecuada para que pueda trabajar sin explosividad, sin movimientos agresivos, con control y con mucha precisión y sabiendo lo que hago. No es muevo el peso de cualquier manera. Bueno, espero que os ayude un poco más. Os voy a poner un link al blog en donde, bueno, pues ahí os llevará a una entrada en donde explica cómo trabajar los isquios a nivel de trabajo de fuerza enfocado a corredores. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.